bienvenidas al canal Saludante Sana. Yo soy Maite y hoy estoy aquí para enseñarte a cómo cuidar la piel con el uso de las mascarillas, ¿vale? Supongo que es un tema que te interesa y si es así, te pido antes de todo que te suscribas al canal y que actives la campanilla de notificaciones para que te anuncien que subo un nuevo vídeo muy importante, súper importante. Pues nada, como te digo, estoy aquí para enseñarte hoy cómo cuidar la piel con el uso y abuso, porque claro, estamos obligados a ponernos las mascarillas por precaución y tenemos que ser unos buenos ciudadanos, así que vamos a cuidarnos con las mascarillas. Como ves, tengo estos dos tipos. Tengo esta de tela, esta por dentro se pone un filtro y esta pues es de tela, ¿vale? Esta no me gusta tanto, ¿por qué? Porque tengo que ir cambiando el filtro, tengo que ir limpiando la mascarilla y me resulta como más pesado. Pero bueno, tiene una buena protección si le pones el filtro dentro. Luego las que suelo utilizar a diario, y de estas tengo un montón, entonces las voy desechando, son estas de papelito quirúrgicas. Estas mascarillas lo que tienen de bueno, pese a estas de ropa, es que estas tienen un poro, tienen un agujerito muy chiquitito que te hace transpirar un poquito la piel. Y como este vídeo va de cuidados, yo lo que te aconsejo son este tipo de mascarillas que te dejan un poquito transpirar la piel. Estamos en pleno verano ya y seguro que te has encontrado, yo me he encontrado, que mi piel al principio de utilizar la mascarilla me dio como un brotecillo de un poquito de acné no, pero algún granito en la zona sobre todo en la zona de la barbilla. Sí, a mí no me dio el típico roce, el típico roce o descamación que también suele pasar por el uso muy continuo de muchas horas de la mascarilla, de estar en contacto con la piel e ir respirando y moviéndola. Entonces puedes tener, como te digo, dos patologías que te pueden brotar ahora: el roce, la hipersensibilidad o los brotes de acné. Como sabes, cada vez más la piel con acné se va alargando en el tiempo y a lo mejor se te fue el acné y a partir de los 40 te puede dar un brote de acné, ¿no? Y con estas mascarillas pues es lo que muchas veces seguramente que te ha pasado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para intentar paliar pues todos estos síntomas que no nos gustan nada? Porque este es un canal de belleza, de autocuidado y nos tenemos que cuidar en todos los sentidos. Pues, ¿qué es la primera cosa que yo te aconsejo y que seguro que estás aplicando? Pues es la limpieza. Es súper importante que la limpieza sea tu aliada al menos 2 veces o 3 al día, dependiendo del tiempo que tú vayas a utilizar la mascarilla, pues te lavarás más o menos la piel. Pero ojo, una cosa muy importante, no vale cualquier jabón y ni que sea muy abrasivo porque te notas la piel apagada, grasa, que te la notas, ¿no?, como poco oxigenada. No tenemos que utilizar limpiadores. Ahora te enseñaré los que yo estoy utilizando para que te dé un poquito de idea. No utilizar limpiadores muy abrasivos porque nos va a hacer el efecto rebote, ¿sí? Si tienes una piel mixta grasa y quieres equilibrarla, ahora te explicaré, pero tienes que utilizar un jaboncito que sea suave, ¿sí? Y también las exfoliaciones también suavecitas, porque no queremos arrastrar toda la capa de grasa que tenemos en la piel. Y además, a partir de una determinada edad, si arrastramos mucho mediante procedimientos mecánicos o químicos, lo que vamos a hacer es un flaco favor. Y si al contrario tienes la piel rozada y muy sensible, seca, también te vas a utilizar un jabón que sea muy suavecito, pero te lo tienes que limpiar varias veces al día, porque al estar inhalando y exhalando tu propio vaho, lo que se hace es que se van acumulando millones de bacterias en toda la zona que tenemos tapada, y por eso el brote de acné, ¿vale? Bueno, pues ¿qué vamos a empezar? Pues con un limpiador. Yo tengo que deciros que ahora estoy utilizando eso que tengo aquí, que son unos polvos de limpieza. Son unos polvos que
que utilizo hace 2 semanas o 3 y me están encantando. Es una mezcla de harinas, una mezcla de arcillas con algunas plantitas adecuadas a mi tipo de piel y también algún aceite esencial, ¿sí? Esto es un polvito que yo enseño a hacer en los rituales de belleza. Ahora tengo hecho, digamos, la primera edición y ahora viene otra edición en la que te explico nuevas maneras de hacer tu ritual minimalista de belleza, y este es uno de ellos. Esto es como te digo, el polvito de limpieza, que puede actuar como una limpiadora y también como una mascarilla si añades otros aceites y otros preparados que yo te enseño. Van muy bien, huele de maravilla. Esto es verde, ¿por qué? Porque lleva un componente antioxidante número 1 que me va genial, que es el té matcha en polvo, y entonces viene aquí con plantitas, con harinas y con arcillas para que sea una limpieza profunda pero suavecita a la vez. Es una textura, cuando te lo aplicas, un poquito gruesecita, pero esto no tenemos que hacer un efecto peeling arrastrando, sino que tenemos que ir poniendo en toda nuestra cara, lo dejamos un poquito, podemos frotar un poco y luego nos lo limpiamos con agua templadita. Este polvo va genial. Si quieres aprender a hacer estos polvos de belleza, te aconsejo que sigas mi programa, que me envíes un mail y yo te enseño a hacer todas estas preparaciones, súper fáciles y muy efectivas. Luego, hoy justamente he ido al Clarel y he visto este jabón de coco, esta súper pastilla, no tiene ningún componente químico ni nada, es natural, y como sabes, el coco es un activo muy bueno y muy suave para nuestra piel. Y como es en pastillita de jabón, y el segundo paso de la limpieza del ritual minimalista, el primero es la limpieza con un aceite, con el aceite de sésamo, que yo lo tengo aquí. Aunque sea verano y todo, yo me sigo poniendo mis aceites, no me engrasan, no me dan granos ni nada. Es más, se me quitaron en 2 días los 2 o 3 granos que me salieron. Así que olvídate de que el aceite es malo en verano. Tienes que saber ponértelo y cuál es el que tú necesitas. Y son 2 o 3 gotitas del serum, que yo también me pongo y también enseño a hacer, y son 2 o 3 gotitas, o sea, una miseria, y luego te hace muchísimos beneficios. Pues bueno, como te digo, este es el jabón de coco, vale 2,20 € o así, y esto lo partes y tienes para un montón de veces, y tienes ahí tu pastillita de jabón que puedes utilizar por la mañana uno, y por la mañana el jabón de coco o los polvitos de limpieza o solo los polvos de limpieza. Yo me gusta hacer muchas cosas y siempre estoy ideando y pensando en qué cosa nueva puedo hacer, pues me compré este jabón de coco porque es respetuoso y suave con tu piel, ¿vale? Y también con el medio ambiente, y no tenemos que gastar mucho dinero en productos caros. Bueno, después tienes las mousses limpiadoras, esta también la aconsejo, ya me queda poquita, la voy a repetir. Esta es una mousse limpiadora que lleva aloe vera y nenúfar, calidad-precio estupenda, y esta la repetiré cuando vea que la necesito, ¿sí? Ahora, como me doy como más jaboncitos y los polvitos de limpieza, pues esta ya la estoy acabando, pero voy alternando. Es súper importante la limpieza. Y luego de la limpieza, ¿qué vas a hacer? Pues te tienes que tonificar, tienes que restablecer el pH. ¿Con qué lo vas a hacer? Pues con un poquito de algún tónico que tú tengas. Yo en este caso tengo agua de mar con aceites esenciales, y también una cosa que últimamente estoy poniendo, que es una flor de Bach. Las flores de Bach, como sabes, es una preparación de flores que lo que hacen es que te trabajan tanto a nivel, en este caso, de limpieza de la piel, y también como a nivel emocional y mental. Muy interesante lo de las flores de Bach. Entonces esto me lo pulverizo, o a cualquier hora del día. Si lo quieres dejar en la nevera, lo dejas en la nevera, y si no, pues una agüita de rosas, agua de amamelis, y te tonificas. Ese es el paso más importante para mejorar la piel con el uso de mascarillas. Luego, importante también el tema de hidratación. Depende de la textura que te guste. Yo en mi caso no utilizo ninguna crema, es aceite solo, aceites personalizados, vegetales con
Esenciales, muy importantes, si tienes la piel grasita, alguna mancha, utiliza el aceite esencial de limón, que va súper bien. Si tienes la piel tendencia acnéica, pues el aceite de árbol de té. Si tienes la piel sensible, puedes utilizar geranio, lavanda, muchísimos más que puedes utilizar. Y como limpiadora también puedes utilizar un poquito de avena, avena con leche, avena con agua, avena con un poquito de agua de rosas, agua de mar. Hay muchos limpiadores súper efectivos. El automasaje, sí, súper importante. Bueno, aquí tengo también un exfoliante, que también es el último que he hecho, que es con cúrcuma. Este también te lo puedo enseñar a hacer en los rituales de belleza. Este lleva almendra dulce, aceite de sésamo, harina de arroz, bueno, aceites esenciales de bergamota, de limón. Este va muy bien para aplicarlo 1 o 2 veces por semana. Es muy suave y gracias a la cúrcuma lo que hace es que hace un efecto antiinflamatorio. Así que cualquier piel se va a beneficiar de los beneficios, valga la redundancia, de la cúrcuma. Luego, importante, los automasajes, eso no lo dejes nunca, yo no los dejo. Tengo aquí la piedrecita, el rodillo de cuarzo rosa, la piedra de jade, también rosa, todos los días para tonificar músculo, para eliminar toxinas de tu piel, súper importante, acabando siempre con el cuello para limpiarte muy bien. Y esto es básico, ya lo sabes, te lo repito por activa y por pasiva, y no te lo voy a dejar de repetir, porque es lo que a mí me funciona y lo que a ti también te funciona porque me lo comentas. Luego, para finalizar lo que es la limpieza y tener la piel bonita con el uso de mascarillas, son de mascarillas de estas, ¿vale? Pues son las mascarillas de arcillas, súper importantes porque te va a limpiar y según cuál te pongas, ¿sí? Yo tengo estas dos, tengo algunas más, pero solo te voy a enseñar estas dos. Esta es la arcilla verde, si tienes la piel más tendencia mixta grasa, te va a limpiar en profundidad, a depurar, a remineralizar. Y si tienes la piel que necesitas reafirmar o más sequita, pues la arcilla blanca, también muy importante ese paso en el ritual de belleza para mejorar, como te digo, las rozaduras, la sensibilidad de la piel y sobre todo el brote de acné que mucha gente hemos tenido, y que yo te digo por experiencia que en 3-4 días de utilizar todo este tipo de productos mejoras muchísimo la piel. Pues bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, dale un dedito arriba, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame comentarios y sugerencias para saber qué vídeos quieres que yo, pues nada, vaya subiendo. Te mando un besazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!